Bueno, damos inicio entonces al reto 4, variante uno. Lo que se recomienda, como siempre, leer todo el documento para tener una idea general de cuáles son los requerimientos eh, que tenemos, que nos están solicitando. Lo segundo es, vamos a ver el diagrama de clases. Ya sabemos que la primera parte, o sea, un diagrama de clases se compone de una cajita con tres espacios. La primera es el nombre de la clase, la segunda son los atributos. En el caso de nómina sería trabajadores, en el caso de trabajador, nombre, cédula, salario, horas, día de nacimiento, mes de nacimiento y año. Y la tercera parte es donde están los métodos. Entonces, en este caso, nómina tiene 6 métodos y trabajador tiene 2 métodos. Vamos a empezar a desarrollar el código basado en este diagrama de clases y en este caso particular vamos a empezar con la clase trabajador, que es la clase que no tiene ninguna dependencia dentro del modelo de clases. Porque se sabe que no tiene ninguna dependencia. Pues digamos que técnicamente, aunque nómina no tiene una dependencia directa de trabajador, sí al generarse el listado de trabajadores en el atributo trabajadores en la clase nómina, significa que vamos a tener que ir agregando cada trabajador que se genere con la clase trabajador y se va a ir agregando esa lista. Entonces, si se genera el primer trabajador, se agrega esa lista, el segundo trabajador, se agrega esa lista. Entonces, de alguna manera, eh, digamos, si no tenemos trabajadores, eh, la lista va a quedar vacía. Digamos que es una relación de dependencia no directa y no es una relación de dependencia, eh, eso se dice, una dependencia, me va la palabra ahorita, eh, fuerte, no es una dependencia fuerte, porque igual nómina podría existir sin que existan trabajadores, ¿sí? Uno puede tener una nómina vacía y aún así puede existir la nómina. Sin embargo, se dice que se tiene una dependencia no fuerte, precisamente porque puede existir esta clase sin los trabajadores, pero aún así, para poder generar toda la lógica de la nómina, requiere al menos un trabajador. Entonces, vamos a desarrollar primero esta y luego vamos a desarrollar esta. Entonces, vamos a, vamos a crear nuestra primera clase, que en este caso se va a llamar trabajador, y vamos rápidamente, como ya lo sabemos, a escribir los nombres de los atributos. En este caso, todos los atributos por el símbolo que tiene al principio de cada uno de los atributos, podemos saber que es privado. Entonces vamos a empezar a escribirlos de tipo private. De tipo private tenemos perdón, el nivel de acceso private, ¿sí? Tenemos del tipo string, ¿sí? Nombre. Es la forma correcta de leer. Luego vamos con el siguiente, que sería con el nivel de acceso private, tenemos de tipo string, cédula de ciudadanía. Con el nivel de acceso private, tenemos de tipo double, salario por hora. Vamos con el siguiente, de tipo private, perdón, con el nivel de acceso private, ¿sí? De tipo entero, tenemos ahora horas trabajadas. Trabajadas. El siguiente, con el nivel de acceso private, tenemos de tipo entero, día de nacimiento. El siguiente, con el nivel de acceso private, tenemos de tipo entero, mes nacimiento. Y por último, con el nivel de acceso private, tenemos de tipo entero, año de nacimiento. Ahí lo tenemos. Ya tenemos todos nuestros atributos. Lo siguiente que vamos a hacer es, esto siempre lo hacemos de últimas, pero en este momento lo vamos a hacer de primeras, para no tener que olvidarlo, porque muchas personas están viendo el código o los videos y lo hacen, lo siguen y cuando suben al BPL no les funciona. Y la razón es porque
el BPL está usando los getters y los setters, y aunque yo no desarrolle la lógica con los getters y los setters, pues se está olvidando que hay que ponerlos. Pues lo que vamos a hacer es generarlo, y para eso pues vamos a usar nuestro IDE que nos facilite la creación de nuestros getters y nuestros setters. Entonces los vamos a crear todos. Voy a colocarle un orden. Getters and setters. Como siempre lo digo, es importante recordar que el this no es obligatorio, pero que el this es recomendado. Ya lo he explicado en muchos de los videos anteriores, la razón por la cual es mejor acostumbrarse a colocar el this, y que en otros lenguajes en donde también se utiliza la palabra reservada this para el mismo propósito, sí es completamente obligatorio utilizarlo. Entonces, si tenemos la fortuna de llegar a dominar uno o más lenguajes que tengan esta sintaxis, pues es mejor que nos acostumbremos a utilizarlo. Bueno, entonces voy a colocárselo porque muchos de los return no tienen ese this. Entonces le voy a decir primer return con espacio y colocarle this punto. Perdón, colocarle return this punto. Ahí está. Listo. Y voy a separar todos los this que tienen punto. Esto ya es simplemente algo personal. Simplemente quiero separar el this del punto, porque para mí es más fácil leerlo así. Aquí vemos que nos hace falta un this. Y listo, ahí tenemos nuestros getters y nuestros setters. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es definir estos métodos. Entonces vamos a definir métodos, métodos. Y en este caso tenemos que son de acceso, el nivel de acceso público, y pues vamos a empezar a definirlos de tipo de nivel de acceso público. Retorna un entero y se llama calcular edad. Se llama. Por ahora no vamos a desarrollar el cuerpo. Y luego public, el nivel de acceso público. Y luego tenemos que retornar un double, ¿cierto? Y luego dice salario quincenal. Salario quincenal. Listo. Allá los tenemos. Lo siguiente que vamos a ver es qué nos pide el constructor. Como en la mayoría de los documentos, y como ya lo he explicado en varias ocasiones, parece que no viene la especificación de qué espera el constructor. Vamos a hacer aquí abajo, lo dice, leí. No. Entonces, ya sabemos que a estos documentos les hace falta ese detalle, porque cuando aquí nos dice inicialización en el método constructor refiriéndose a nombre, no necesariamente es información concluyente eh, para determinar que ese es uno de los valores, perdón, que tenemos que pasarle al constructor. Entonces, pero como ya sabemos eso, y ese error está repetido en todos los documentos, de todos los retos, en la mayoría de los retos, no en todos los retos, en algunos retos sí está definido, o en los ejemplos, o en los enunciados, ya sabemos que esos son los valores que están esperando que usemos. Entonces vamos a crear ese constructor, también lo vamos a crear con nuestra herramienta, le vamos a decir que genere el constructor, y le vamos a decir que, bueno, yo creo que espera todos los valores, vamos a ver, espera 5, 6, 7 valores, 7. Entonces volvemos a hacerlo. Source action, generate constructors, selecciono mis atributos. Esto, si no quieren que quede así tan largo, también lo pueden colocar de esta manera, que lo van a ver en otros lenguajes. Lo pueden colocar de esta manera y se puede llegar a ver un poco más organizado. Sin embargo, pues
No significa que de la otra manera no se pueda hacer, simplemente se colocan los parámetros de esta manera para que sea más legible. Entonces ya uno puede determinar que aquí están los parámetros del constructor a partir de este paréntesis. Este paréntesis son los parámetros. Y ya lo que está entre las llaves es la lógica. Sin embargo, yo lo voy a dejar como lo tenía, pero es importante tener esa consideración porque en otros lenguajes los desarrolladores tienden a escribirlo de esa manera. Entonces debemos acostumbrarnos visualmente a ver otro tipo de formas de organizar el código que son utilizados. Bueno, nuestro constructor, perdón. Bueno, una vez ya tenemos nuestro constructor, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear nuestro toString. Como ya lo he explicado en otras entregas, el método toString simplemente nos permite reescribir el método toString del objeto padre. Y esto lo voy a hacer porque pues, requerimos conocer el estado de los conocer el estado de los atributos de nuestra clase y eso es lo que queremos que nos los muestre cada vez que los vayamos a instanciar. Por ahora los voy a dejar así y voy a crearme una clase. Bueno, no olvidar, vuelvo y lo digo, siempre no es necesario, pero acostúmbrense a usarlo. Acostúmbrense a usarlo, el this. Es un buen hábito. Tengo el list y aquí tengo el list. Entonces, ahora voy a crear mmm, bueno, vamos a usar esta de acá, la vamos a renombrar y le vamos a colocar start variante 1. La renombramos y acá a partir de esto vamos a instanciar a trabajador. Listo. Ese trabajador va a ser el objeto Juan, es de tipo trabajador. Creamos la variable Juan, que va a ser un objeto, y le instanciamos con la palabra reservada new y trabajador. Y este trabajador entonces está esperando sus atributos, que en este caso serían nombre, cédula, salario por hora, horas trabajadas, día de nacimiento. Entonces vamos a ponerle a ese trabajador, a ver, un segundo, a ese trabajador entonces le vamos a poner esos datos que está esperando. Entonces le vamos a poner Juan, que sería el nombre que está esperando, luego la cédula, entonces vamos a colocarle ahí un número cualquiera, ¿sí? Luego vamos a decirle que se está ganando, no sé, $120, $20 mensuales, que ha trabajado 30 horas y que la fecha, esta es la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento fue el 24, 11 del 77, ¿sí? Este personaje tendría una edad de 43. ¿Listo? Vamos a imprimir nuestro objeto para ver que la lógica que hemos desarrollado hasta ahora funciona. Recuerden que si yo no coloco el toString dentro del cuerpo de la clase, no voy a poder acceder a todos los valores
que hacen parte de los atributos de la clase o al estado de los atributos de la clase. Entonces ya ahora lo ejecuto y debería ver todos los valores que tiene por defecto. Entonces ahí están todos los valores. Bueno, voy a darle un pequeño formato rápidamente porque eso nos ayuda a visualizar mejor eh, nuestro código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle acá barra n, le vamos a colocar acá una llave. A ver, vamos a colocar esto más. Organizar esto un poquito. Esto generalmente se demora un poco, pero yo siempre lo recomiendo hacerlo porque se trata de trabajar con comodidad. Se trata de que cada quien trabaje y se sienta cómodo con lo que está haciendo. Entonces, pues generalmente puede llevar un ratico, pero nos ayuda mucho a visualizar eh, de forma clara el código o los resultados que nosotros estamos aplicando. Entonces, siéntanse en la libertad de hacerlo o de no hacerlo, de formatearlo como les parece o de no formatearlo, dejarlo con los valores estándar. Eso ya va en la manera de programar de cada uno. Listo, entonces yo voy a organizar esto con este trabajo. Trabajo. Voy a poner más aquí. Trabajo. Trabajo. Más aquí. Y le va a cambiar esto por la llave. Yo lo tengo ya más ordenado. Vamos a darle aquí a dejarlo así. Y vamos a poner el nombre de primeras, la cédula de segundas y a mes año las horas trabajadas las vamos a poner después de los años y el salario por hora lo vamos a poner de últimas. Listo. Aquí nos hace falta hacer un par de arreglos. Vamos a hacer esto, lo vamos a cortar, vamos a poner aquí al final. Listo. Ya quedó un poco organizado, entonces ahora sí vamos a ejecutarlo y vamos a ver que ya sea un poco más ordenado y más legible para nuestro propósito. Entonces aquí lo podemos ver. Nombre Juan, la cédula, día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento, horas trabajadas y salario. 120 dólares. Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra clase, con la clase nómina. En este momento no hemos desarrollado todavía la lógica de los métodos, pero lo haremos posterior a que ya tengamos nuestra otra clase. Entonces vamos a desarrollar nuestra otra clase que se llama nómina. Nómina. Listo. Tenemos nuestra clase nómina y entonces vamos a definir los atributos. En este caso tenemos con acceso privado trabajadores, que es una array list de tipo trabajador. Entonces decimos con acceso privado, private, ¿cierto? De tipo array list está. Y aquí, perdón, el tipo. El tipo va a ser el objeto que va a contener, el tipo de objetos que va a contener. Es importante recordar que a diferencia de las listas de otros lenguajes, como es el caso de Python, como es el caso de JavaScript, Java solamente puede tener dentro de sí objetos del mismo tipo, ¿sí?
Entonces, en este caso, todos deberían ser de tipo trabajador. Si existiera un ejemplo, si existiera una herencia, digamos que aquí no estuviera extendido de trabajador, sino de persona, pero que persona tuviera una herencia hacia empleado y otro hacia cliente, pues entonces este array list podría ser de tipo persona y en ese caso podría alojar a los tipos de objetos que se crean a partir de las clases hijas. Es decir, eh, yo podría contener acá el array list de tipo persona y dentro del array list poder guardar tanto empleados como clientes, porque ambos serían herencias de la clase persona. Pero en este caso, pues solo es trabajador, entonces le va a colocar trabajador. Trabajador. Debe llamarse igual que nuestra clase trabajador. Es decir, llamarse igual que esto. ¿Listo? Bueno, ahí ya acabo de definir ese atributo. Y lo siguiente que voy a hacer, obviamente, vamos a hacerlo. No lo hacíamos antes, pero aquí vamos a definir de una vez nuestros getters y nuestros setters. Eh, bueno, en este caso, porque no me lo deja crear? Porque no le he asignado un valor por defecto. No, ni siquiera he creado la instancia, ¿sí? Pero eso se lo vamos a dejar al constructor. Entonces vamos a crear el constructor. Le voy a decir que me genere el constructor. Ahí me creó el constructor, me lo coloco por arriba, lo voy a poner abajo. En orden. Aquí tengo mi constructor. Listo. Y aquí, dentro de este constructor, le voy a decir, mire, ¿sabe qué? Yo tengo por allá arriba una cosa que se llama, bueno, aquí me faltó otra cosa. De, de, de con acceso privado, de tipo array list. Ese array list es de tipo trabajador, pues, ¿qué es lo que va a poner ahí? Trabajadores. Me faltó el nombre de la variable. Trabajadores. Listo. Entonces ahora yo llego y digo, quiero coger el atributo de tipo trabajadores, ¿sí? Y le quiero crear una instancia. Entonces le digo new array list de tipo trabajador. Ahí está. Ahí ya lo estamos instanciando. Sin embargo, todavía nos hace falta llamar la librería que nos permite hacer uso de los array list. Entonces, simplemente se pueden valer de su ID para que él les sugiera agregar, eh, agregar que importar lo que nos permite usar el array list. Vamos a ver qué pasa acá. No me lo dejó agregar. Lo vamos a agregar manualmente. No hay de otra. Si el ID no nos facilita la manera de, de agregarlo, pues entonces nosotros lo agregamos manualmente. Estoy mirando cómo se llama esa librería porque no me la sé en memoria. Entonces, aquí vamos a usar import java.util.arraylist. Ahí está. Entonces ahora sí ya lo reconoce. Ahí ya podemos hacer uso del arraylist dentro del constructor. Entonces ahora sí creo que podemos crear nuestros getters y nuestros setters. Vamos a ver. Creamos nuestros getters y nuestros setters. Entonces ahí ya nos está creando nuestro get, perdón, y nuestro set. ¿Sí? Uno devuelve un tipo array list de tipo trabajador, devuelve un array list de tipo trabajador y este recibe un array list de tipo trabajador. Aquí vamos a hacer lo de siempre, le agregamos el this. Vuelvo y repito, no es obligatorio, pero es una buena práctica. Y vamos a colocarle la respectiva etiqueta. Getters and setters. No es obligatorio, simplemente es una manera de poder organizar de forma más clara nuestro código. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos entonces que tenemos que definir
los métodos que nos hacen falta. Los vamos a definir acá. Métodos. Los vamos a definir, pero no vamos a desarrollarlos. Public se llama no retorna nada, se llama agregar trabajador. ¿Sí? Está recibiendo un parámetro de tipo trabajador. Y vamos a ver aquí abajo, recibe el parámetro trabajador T, de tipo trabajador, la variable T. Allá lo tenemos definido ese método. Vamos con el siguiente. El siguiente sería eliminar trabajador. Perdón. Con acceso público. No devuelve nada, no devuelve nada. Llama eliminar el trabajador. Y en este caso recibe un string. Y ese string, vamos a mirar, es ID. Ok. Ese string es un ID. Ok, ese string va con mayúscula. Ya lo acabamos de definir. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Que no retorna nada tampoco. Así, double. Retorna un valor double. Se llama calcular salario quincenal. No, mira. Se llama. ¿Recibe algo? No recibe nada. Ahí está. Calcular salario quincenal nómina. Es importante fijarse porque si ustedes se comen una I o se comen la L, por decir algo, algo que sea difícil de notar, puede que a ustedes les funcione, la funcionalidad, valga la redundancia, les funcione en local, pero entonces el BPL no les va a funcionar precisamente porque el BPL está esperando la palabra completa, es decir, con la L. Bueno, entonces continuamos. Vamos a definir los otros tres, vamos a tratar de hacerlos un poco más rápido. Public, double, que es lo que retorna, y en este caso sería promedio de la nómina. Promedio de la nómina, listo. Las llaves, lo mismo con el siguiente. Public, retorna un double, se llama desviación estándar de la nómina. Listo. Y el siguiente sería público, public, se vuelve un double, se llama salario quincenal, trabajador. Listo. Ahí los tenemos definidos. Salario quincenal trabajador. Ahí los tenemos todos definidos. Por último, lo que vamos a hacer entonces es definir nuestro toString para poder ver el estado de cada uno de nuestros valores, de nuestros atributos. Entonces solamente tenemos uno, le decimos OK y ahí ya quedó generado. Podemos nuevamente formatearlo si es lo que nos facilita el trabajo. Le voy a colocar entonces un formato para poderlo visualizar mejor. Voy a quitar esto, las llaves. Y vamos a poner N.
Ahorita es un poquito demorado, pero igual. Lo importante es que ustedes formateen eh, los datos como se sientan más cómodos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí, vamos a llamarlo por encimita. Voy a decir de tipo nómina. De tipo nómina. Vamos a llamar la nómina, ¿cómo la llamamos? Llamémosla, a ver qué se me ocurre. Pues empresa, llamémosla empresa. No nos compliquemos. A veces me pasa mucho eso que no sabemos qué variables o qué nombres ponerles. Pero digamos que en este caso, como es una prueba, pues bueno, sí, no vale la pena lo que ponga acá. Pero sí, a veces uno se enreda un poquito con el tema aunque aquí ya me los están poniendo todos, ¿no? Y yo propiamente no usaría esos nombres que colocaron ahí, pero a veces se enreda uno en ponerle los nombres adecuados a las variables. Entonces, no dejemos que eso nos detenga en hacer lo que tenemos que hacer. En este caso, nómina no recibe nada dentro de su constructor. Vamos a ver, nómina no recibe nada dentro de su constructor. Aquí tampoco nos dice nada acerca de qué recibe el constructor. De hecho, nos muestra los atributos y no nos dice nada. Simplemente dice que creemos trabajadores como una lista de tipo trabajador y que está vacío. Y eso es lo que tenemos acá. Eh, Eso es lo que tenemos aquí cuando lo instanciamos. Un array, eh, perdón, una lista llamada trabajadores de tipo array list con tipos trabajador, de tipo trabajador. Entonces, como esto no recibe nada, entonces creo que ya con eso es suficiente y le decimos algo así como imprímame el objeto. Recordemos por último que obviamente este objeto no me va a imprimir los valores si yo no he previamente utilizado un toString para poder visualizarlos. Entonces voy a ejecutarlo y entonces deberíamos tener, dice variante 3, ¿qué variante 1 en la línea 3? Ah, perdón, es que le puse, es de tipo nómina, el objeto que se va a llamar empresa, new nómina. El error es un error humano. Es importante leer los errores porque cuando leemos los errores podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando. Entonces aquí tenemos nuestro nómina con trabajadores que está vacío y aquí tenemos un trabajador. ¿Sí? Podríamos crear otros trabajadores aquí, perdón, acá podríamos crear otro par de trabajadores. Pues podríamos hacer algo así como trabajador, ¿sí? Vamos a crear mano, ¿sí? Eh, vamos a instanciar con la palabra reservada new la clase trabajador y él ya, bueno, me puso Manu y entonces aquí le vamos a poner este mismo de acá y lo vamos a variar en 1. Esa es la cédula, digamos, ¿no? Vamos a variar en 1. Manu, a diferencia de Juan, se gana $150 y ella es más juiciosa, trabaja 40 horas más, 10 horas más que Juan, y ella es del 3, 6, del 93, digamos. Son como 28 años, creo. Y vamos a crear otro trabajador. Es más, vamos a tomar este mismo para no tener que escribirlo. Y en este caso se va a llamar Carlos. Se llama Carlos. Y en este caso él va a ser, no sé, el 3. Él gana más poquito, él se va a ganar, no sé, $90, pero digamos que él trabaja 35 horas. Digamos que la fecha va a ser la misma. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, obviamente pues tenemos que imprimir a cada uno de estos para poder ver que sí estamos generando eh, cada uno de esos objetos. Entonces, Carlos, los tenemos. Vamos a imprimir, vamos a ejecutar, perdón. Y efectivamente, entonces aquí tenemos a Juan, tenemos a Manu, tenemos a Carlos, cada uno con sus valores. Entonces efectivamente sí se están creando, efectivamente sí están funcionando,
Pero entonces ahora resulta que tenemos que meter cada uno de estos trabajadores dentro de la nómina, pero no hemos desarrollado la lógica, entonces vamos a trabajar la lógica de cada uno de ellos. Vamos a empezar con la lógica de trabajadores. Entonces, vamos con los trabajadores. Aquí ya tenemos... bueno, aquí vemos una cosa muy particular, que es que bueno, aquí no hay nada especial para este, 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 pero aquí dice día de nacimiento, estamos hablando de los atributos, día de nacimiento, dice guarda el día de nacimiento del trabajador y dice es un número entre 0 y 31. Ok, entonces eso lo tenemos que colocar, esa restricción la tenemos que colocar. Podríamos colocarla en cualquier lado, ¿sí? Generalmente yo lo que hago es colocar las restricciones en un lugar en el cual yo no tenga que estar repitiendo las restricciones todo el tiempo, para que no queden en un lado, en otro lado, en una clase, en otra clase. Entonces el responsable de guardar el día de nacimiento, pues además de esta asignación, ¿sí? Es el getter, es el setter, perdón. Entonces yo voy a ser responsable al setter de, de esta condición. Entonces el setter está aquí. Aquí tenemos a nuestro setter y le va a decir a nuestro setter algo así como, a ver, le va a decir a nuestro setter, ese sería el setter de trabajador, ¿no? Entonces le va a decir a mi setter, bueno, este es el que se va a hacer cargo de filtrar cualquier valor que ingrese. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir, sí, el día de nacimiento es mayor a 0, es decir, de 1 para adelante, y además, el día de nacimiento es menor a 32, es decir, hasta 31, entonces inyecte ese valor. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo ahí. No le puse las llaves porque, como ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando solamente hay una sentencia, yo puedo omitir las llaves y eso hace que se vea más liviano, se vean menos líneas de código, sea más legible. Igual siéntanse en toda la libertad de hacer lo que a ustedes mejor les parezca. Entonces aquí les voy a decir, verifica que el día de nacimiento sea un número entre... Dice que entre 0 y 31, pero no hay ningún día 0 en los meses. Entonces aquí hay un pequeño error. Sería más bien un número entre 1 y 31. Sí, obviamente pues hay meses que no tienen 31, ni hay meses que tienen 30, ni 29, pero sí pueden tenerlo o no tenerlo. Pero en este caso no hay ningún mes que tenga el día 0. Entonces, un número entre 0 y 31. Entonces sería más bien entre 1 y 31. Entre 1 y 31. Luego entonces acá nos dice lo mismo, nos dice lo mismo para el mes de nacimiento y nos dice que es un número entre 1 y 12. Entonces es la misma lógica que tenemos acá, es exactamente la misma lógica. Entonces lo que vamos a hacer acá es decir, si en este caso pues es, no, no es en el getter, perdón, es en el setter, es acá. Vamos a decir si mes de nacimiento, ¿cierto? Mes de nacimiento es mayor a 0, es decir, de 1 en adelante, ¿cierto? Y mes de nacimiento menor a 13, es decir, hasta 12, entonces haga esto. Es decir, guarde el valor, de lo contrario no lo va a guardar. Entonces aquí, ¿qué hace? Verifica que el mes de nacimiento sea un número entre 1 y 12. Listo. Ahora vamos con el siguiente, me imagino que con el año es igual. Sí, entonces nos dice año. Guarda el mes de nacimiento del trabajador. Sí, es un número entre 1900 y 3000. Entonces básicamente también responsabilizamos al setter. Voy a hacer una cosa acá. Responsabilizamos al setter y entonces le vamos a decir
verifica el, que el año de nacimiento sea un número entre 1900 y 3000. En ese caso, entonces sería si, hablando de year, año de nacimiento es mayor a 0, no, es mayor a 1900, 1899. Uno más sería 1900, entonces ahí ya agarraría el 1900. Y año de nacimiento sea menor a 3001. ¿Qué significa que 3001 no está incluido y significa que 1899 no está incluido? Eso quiere decir de 1900 a 3000. Y haga esto. Listo, ahí ya tenemos esos tres requisitos cumplidos, que son este para el día, que son este para los meses y que es este para el año. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta algo. Aquí nosotros lo estamos filtrando, pero cuando nosotros estamos haciendo la instancia, es decir, aquí, nosotros podíamos cometer el error de escribir aquí 9000. ¿Sí? Y cuando ponemos ese valor ahí, entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nos va a pasar que nuestro trabajador, nuestro constructor trabajador va a recibir el 9000 acá, y entonces ese 9000 va a llegar acá, y aquí sí se va a agregar. Aquí no lo estamos filtrando. Entonces, para poder filtrar aquí el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento, podríamos más bien usar nuestros getters y nuestros setters. ¿Sí? Esto nos ayudaría a filtrar nuestro, ¿cómo se llama eso? Nuestros años, porque ahí sí estamos usando nuestros años, ¿los años de qué? Nuestros condicionales, no nuestros años. Hoy estoy un poco torpe a la hora de hablar. Entonces estamos usando nuestras condiciones para poder filtrar. Entonces vamos a usar entonces nuestros setters en vez de usar estas asignaciones directas, porque aquí no hay forma de controlar lo que estamos guardando. Le vamos a decir is.set, en este caso sería día de nacimiento, y acá obviamente pues vamos a pasarle día nacimiento. Ahí está, ahí tendríamos el primero, ya no necesitaríamos este. Luego vamos con el segundo, sería this set mes nacimiento, y obviamente pues le agregamos el mes de nacimiento. Ese mes de nacimiento es el que entra por el instructor. Ahí está, listo. Ya no necesitaríamos la asignación de abajo, y ahora haríamos lo mismo con el año. Set year, año de nacimiento. Entonces, des en cuenta la importancia de saber en qué momento usar un setter y en qué momento delegarle al setter una responsabilidad. Es muy importante saber que los setters, aunque nosotros los estamos usando para establecer valores, también debemos ser conscientes que podemos delegarle a los setters responsabilidades, y que al delegarle esas responsabilidades a esos setters nos estamos evitando tener que colocar estos condicionales en cualquier otro lugar en donde tendríamos que repetirlos una y otra vez para evitar que nuestro valor no cumpla con esas condiciones. Entonces, aquí prácticamente estamos cambiando la lógica que generalmente estábamos usando, que era asignar directamente a nuestros atributos a través del símbolo igual, asignar los valores. Como este no necesito que tenga ningún filtro, y este tampoco, y este tampoco, y este tampoco, pues obviamente
no necesito usar los setters o no necesito valerme de los setters para colocar esos filtros que estamos colocando acá. Obviamente, si vamos al detalle, pues las horas trabajadas nunca son negativas, entonces aquí también yo podría crear un setter para que me diga que cuando yo coloque -7, no coloque -7, ¿sí? Sino que las horas trabajadas es de 0 en adelante. Y lo mismo el salario nunca es negativo, uno nunca trabaja y queda de bien, ¿sí? Entonces también uno podría, digamos, establecer esa lógica dentro de los setters y obviamente usarlos en el constructor tal cual lo estamos usando en este momento. Entonces, bueno, vamos entonces a desarrollar la lógica que nos falta. En este caso vamos con la lógica de los métodos calcular edad y salario quincenal de trabajador, ¿sí? Ah, bueno, también podríamos hacer algo antes. Voy a colocarle aquí un mensaje. Usamos los setters para aplicar las restricciones desde el constructor. ¿No me está aprendiendo? Es importante usar comentarios. Obviamente, cuando uno está desarrollando, es mejor no colocar comentarios innecesarios. Es decir, yo sé que estos son getters y setters, pues esto es innecesario, esto es innecesario, esto es innecesario. Pero cuando estamos aprendiendo, hay algunos comentarios que aunque sean excesivos, es bueno colocarlos porque en el futuro nosotros mismos vamos a consultar este tipo de información para poder acordarnos de cosas que hemos aprendido previamente. Y si nosotros hacemos algo, puede que la primera no la entendamos, pero al leer el comentario, eso nos permita de alguna manera caer en cuenta de lo que estamos haciendo en el código que se encuentra en las líneas siguientes. Entonces es importante no olvidar eso. Entonces, bueno, en ese sentido vamos entonces a arrancar a desarrollar las funcionalidades de nuestro, de nuestra clase trabajador, en este caso, calcular la edad. ¿Listo? Bueno, yo aquí en calcular la edad tuve que investigar un poquito porque no sabía cómo hacerlo. Entonces encontré que existe una clase que se llama local date. Entonces voy a crear aquí, por ejemplo, fecha de tipo local date, se lee así, de tipo local date voy a crear una variable que se llama fecha de nacimiento. ¿Listo? Y esa fecha de nacimiento la voy a instanciar con la palabra reservada new y voy a usar el local date y acá le voy a decir que quiero la fecha de hoy. La fecha de hoy sería con punto now. Eso me devolvería la fecha de hoy. ¿Listo? Siguiente que voy a hacer es tomar los valores que tiene el trabajador, que son día de nacimiento, mes de nacimiento y año de nacimiento, para poder determinar el formato, para determinar la fecha de nacimiento de la persona. Entonces, en este caso, bueno, yo puse aquí mal, fecha de nacimiento. Entonces, esto sería, digamos, fecha actual, ¿no es cierto? Y aquí arriba podemos colocar local date, fecha nacimiento. Entonces, para esa fecha de nacimiento también tengo que instanciar la clase local date y ahora le voy a decir que le voy a dar un valor, una fecha, y para eso utilizo el método off. Entonces digo localdate.off, ¿sí? Y aquí en este orden lo primero que le va a pasar es el año, ¿sí? Luego lo siguiente que le va a pasar es el mes y lo siguiente que le va a pasar es el día. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Entonces vamos a pasarle esos valores. ¿Cuáles son estos valores? Ya les había dicho. Día, mes, año. Hacen parte de los atributos de este objeto. Día, mes, año. Entonces se los vamos a pasar. Le voy a decir acá, this.año. Pero es this year, año de nacimiento. Aquí sería this.mes, nacimiento. Y por último sería this.ya nacimiento.
Entonces ahí ya los tengo. Entonces él lo que va a hacer aquí es construir un objeto que ya me va a dar una data relacionada con este año, y aquí me va a construir otro objeto que me va a dar una data relacionada con el tiempo establecido en el momento en que se ejecute, ¿sí? Para poder establecer la diferencia entre estas dos fechas, lo que voy a usar también es un método que se llama period, ¿sí? Entonces, de tipo period, voy a crear, o periodo, voy a crear un objeto que se llama periodo, para que me muestre el tiempo. Y le voy a decir que voy a crear, perdón, voy a hacer uso de ese método de esta manera. Le voy a decir que me dé la diferencia, entonces utilizo el método between de la clase periodo que pertenece a Java, y creo que estas clases, local date, period, son clases de las nuevas versiones de Java. Entonces, tengo entendido que la forma de calcular esto es más larga para versiones de Java 8 hacia abajo, pero esto no funcionaría en esas versiones, en las inferiores. No sé hasta dónde esto, hasta qué últimas versiones pueda funcionar esto, pero esto funciona en la versión que yo tengo actualmente, que es, aquí dice que la Java, que es Java 14, pero en realidad no está corriendo con Java 14, está corriendo con Java 16, si no estoy mal. Entonces, fecha actual. Ahí está. Entonces esto nos va a crear un objeto de tipo periodo donde ya está la información relacionada a la diferencia que hay entre la fecha de nacimiento y la fecha actual. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es utilizar un método. Perdón, voy a verificar que tengo mis puntos y comas en orden. Perfecto, creo que esto requiere una librería, mírenla, importate. Pues voy a importarla, y en este caso creo que también, vamos a ver, import period, sí. Entonces ellas quedaron acá importadas. ¿Listo? Quedaron importadas. Y ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es usar mi objeto periodo, period, periodo, le voy a poner periodo en español, periodo, y le voy a decir que me muestre los años, la diferencia en años. Entonces le voy a decir get years. Es lo que va a hacer. Y obviamente, como lo que está esperando es que le retorne un entero, pues de una vez voy a retornar esos años, no se los voy a pasar a ninguna variable. Le voy a decir return. Listo, ahí está. Entonces ya tenemos la lógica para calcular la edad. Lo siguiente que nos está pidiendo, entonces, dice, es el salario quincenal, ¿no? Entonces el salario quincenal nos dice, retorna el salario quincenal del trabajador. Es el producto, es decir, producto es multiplicación entre el salario por hora y las horas trabajadas. Ah, no, eso es muy sencillo. Entonces aquí simplemente dice, this, punto, salario por persona, salario, a ver un segundo, este sería salario por hora. Salario por hora, o sea, aquí está, por is, punto, horas trabajadas. Ahí lo tenemos. Como este me está diciendo que devuelva un valor double, pues yo de una vez aquí voy a darle retornar, no me voy a poner a pasárselo a ninguna variable. Ahí le retorno ese cálculo y ya quedó nuestra funcionalidad. Listo, yo creo que aquí no es nada más. Ahí ya tenemos toda nuestra clase de trabajador. Ahora vamos a empezar a desarrollar entonces nuestra clase nómina. ¿Listo? En nuestra clase nómina entonces vamos a atacar los métodos agregar trabajador, eliminar trabajador y calcular salario nómina. Bueno, en esta parte no me voy a ¿qué? No me voy a extender, porque en la versión que hemos socializado hemos mostrado algunas maneras
en las que vamos a atacar el problema, porque para agregar aquí trabajador nos está diciendo, ojo, si este trabajador no está en la lista, ¿sí? Entonces nos está diciendo que solamente podemos agregar el trabajador si el trabajador no está en la lista, ¿sí? Luego aquí nos da una aclaración. Dos trabajadores son diferentes cuando sus documentos de identidad son diferentes. Entonces, eh, en la versión que hemos socializado hemos mostrado creo que dos formas o tres formas de solucionar esto, pero como ya encontramos una manera eh, fácil, rápida y sencilla de hacerlo, que fue simplemente eh, focalizando una funcionalidad que sabíamos que teníamos que hacer en agregar trabajador, en eliminar trabajador, ¿sí? Que era que teníamos que buscar si era o no, si existía o no. Es decir, aquí yo tengo que decir, existe o no, y si no existe lo agrego, y si existe no lo agrego, pero tenía que buscar antes. Y para eliminar es lo mismo. Entonces yo tengo que encontrarlo y si lo encuentro lo elimino y si no lo encuentro pues no hago nada. Entonces lo que al final pasaba era que tanto acá como acá teníamos que buscar y posterior a eso hacer una tarea o la otra, que en ese caso las tareas sí eran diferentes. Pero lo que hicimos fue no llevar la lógica de buscar acá y dejar la lógica de buscar acá, sino que lo que hicimos al final fue sacar esa lógica en un nuevo método. Entonces eso es lo que vamos a hacer. No la voy a explicar detalladamente acá, simplemente porque ya en la socialización se entró en mucho detalle, entonces las personas que estén viendo esta variante pueden ir a la variante que se socializó y ver, digamos, toda la parte en la cual se mostraron las diferentes formas de solucionar este, este punto, ¿no? De buscar para agregar y de buscar para eliminar. Entonces, simplemente lo que hicimos en ese momento fue de tipo private, creamos de tipo private porque no queríamos que nadie más tuviera acceso, es decir, esto solamente lo va a usar nómina y lo van a usar obviamente todos estos métodos, los que lo requieran. Entonces de tipo private y esto no iba a devolver nada. Y entonces aquí decíamos que nuestro método se iba a llamar buscar. Y lo que queríamos acá era que nosotros pudiéramos buscar usando la cédula de ciudadanía. Entonces le íbamos a pasar un string y esa cédula de ciudadanía era la que íbamos a utilizar, ¿cierto? Lo siguiente que hicimos simplemente es que íbamos a iterar. ¿Qué era lo que íbamos a iterar? Íbamos a iterar la lista. ¿Y cuál es la lista? La lista de trabajadores. Entonces, nosotros usábamos el método corto y decíamos de tipo trabajador, quiero que me vaya iterando trabajador por trabajador, ¿sí? ¿De dónde la va a iterar? De la lista de trabajadores. Eso era lo que habíamos hecho ahí. Y lo siguiente que hacíamos acá simplemente era decir, bueno, si trabajador, es decir, este trabajador que se está iterando, esta es la lista y esto va a iterar, si aquí hay tres trabajadores en la lista de trabajadores, entonces primero itera el primero, hacemos lo que tenemos que hacer con ese, luego itera el segundo, hacemos lo que tenemos que hacer con ese, luego el tercero y hacemos lo que tenemos que hacer con ese, y así sucesivamente con todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos trabajadores? Le vamos a decir, bueno, mire, si trabajador, ¿cierto? Y la cédula del trabajador, entonces, ¿cómo nos referimos a la cédula? Get cédula, tenemos la cédula, ¿cierto? Si la cédula es igual, y aquí ya habíamos explicado por qué usamos iguales, ¿no? Es igual a qué? Al valor que nos ingresaron, es decir, a este, que es la cédula. Entonces, si son iguales, es porque lo encontró, ¿cierto? Y si lo encontró, nosotros lo que estábamos haciendo era establecer dentro de un nuevo atributo el valor de ese trabajador. ¿Cómo así? Lo que hacíamos era, agregamos aquí un nuevo atributo para poder, de alguna manera, de tipo trabajador, vamos a colocarle trabajador seleccionado. Les voy a explicar qué significa esto. Yo tenía esto acá, y yo lo que quiero es que si yo lo encuentro, entonces a trabajador seleccionado, le asigne el trabajador que encontró, es decir, este.
estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Con el for estoy iterando toda la lista de trabajadores. Este trabajador es el 1 cuando es el 1, el 2 cuando es el 2, el 3 cuando es el 3. Luego acá en el if, ¿qué estoy haciendo? En el if estoy haciendo una cosa muy sencilla. Es verificar, verifica el número de identificación del trabajador que se requiere buscar en la lista. Eso es. Entonces aquí yo le digo a trabajador, al primer trabajador le digo, muéstrame su cédula. Si es igual a la que nos ingresaron, entonces es el que estoy buscando. Y si es el que estoy buscando, entonces quiero que ese trabajador me lo guarde en este atributo. Y ese atributo lo hemos creado previamente acá. Sin embargo, se hace importante colocar por defecto ese nuevo parámetro que nosotros acabamos de colocar ahí, de trabajador seleccionado como nulo. ¿Listo? Es decir, no tiene nada. Porque si lo dejamos así, probablemente nos lo coloque como nulo por defecto, pero no estoy muy seguro de eso, entonces prefiero de una vez colocarlo. Y al colocarlo como nulo, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a saber si sí o si no existe un trabajador determinado. Voy a colocar este método por ahora como público para poderlo probar. Entonces voy a ir aquí a la variante. Tenemos a estos 3 trabajadores, ¿sí? Bueno, en este momento no los hemos inyectado. Entonces no podemos hacer la prueba. Denme un segundo, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a dejar entonces esto como privado. Y vamos simplemente a implementar, agregar trabajador, y le vamos a implementar de una vez la búsqueda del trabajador. Entonces lo que quiero que entiendan es que este método se va a encargar de buscar, ¿sí? Va a iterar toda la lista de trabajadores y le va a preguntar a cada uno si su cédula corresponde o no. Y si corresponde, entonces lo que va a hacer es que va a coger ese trabajador y lo va a guardar. Va a guardar una copia de ese trabajador. ¿En dónde? En mi nuevo atributo, en el que coloqué. Esto no es obligatorio, ustedes podrían hacerlo de otra manera, pero esta es una manera muy sencilla. ¿Listo? Es más sencilla incluso que cualquier otra que pueda ocurrir. Entonces ahora digo, ya lo encontré, guárdelo, ¿sí? Entonces cuando yo voy a agregar un trabajador, lo que yo voy a hacer es decirle, mire, antes de agregar cualquier trabajador, yo quiero que usted hágame el favor, vaya y busque. Va a decir, busque. ¿Qué es lo que vas a buscar? Le tengo que pasar la cédula del trabajador. Este es el trabajador. Entonces le voy a decir, busque este trabajador y obtenga su cédula. Ahí le estoy pasando la cédula. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto simplemente va a buscar un trabajador. Eso es lo que va a hacer eso. Una vez él busque ese trabajador, si no lo encuentra, pues el trabajador seleccionado queda como nulo. Pero si lo encuentra, el trabajador seleccionado va a quedar con el trabajador que encontró. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para no entrar en más detalles. Lo que vamos a hacer es decirle, ok, le vamos a preguntar si dis.trabajador seleccionado, ¿sí?, es igual a null. Eso significa que si es igual a null, no encontró el trabajador, ¿sí? Es decir, si no se guardó nada acá, es porque no hubo un trabajador que tenía una cédula que fuera igual a la cédula que ingresamos. Es decir, no encontró ningún trabajador. Es decir, no hay ninguno igual con esa cédula. Entonces, lo que estamos diciendo es que si es nulo, es porque no encontró nada. Y si no encontró nada, ¿qué es lo que queremos que haga? Lo que queremos que haga es que coja la lista de trabajadores, ¿sí?, y le agregue ese nuevo trabajador. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es ese nuevo trabajador? P. Es el que nos están pasando por acá. Y ahí ya hemos desarrollado la lógica, ¿sí? Una lógica en la cual separamos la lógica de búsqueda, que esta lógica de búsqueda se va a repetir ahorita en eliminar, lo vamos a ver. Sin embargo, si quieren más detalles de por qué llegamos a esta conclusión, pues los invito a que vean el video que se socializó de este reto de la otra variante. Entonces vamos a hacer lo mismo con eliminar. En este caso, miren que aquí entra trabajador, pero aquí no entra trabajador, sino entra es un ID.
Y esa idea hace referencia, me imagino yo entonces, a la cédula, ¿no? A la cédula de la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nuevamente vamos a hacer lo mismo. Simplemente le vamos a decir, mire, primero antes de eliminar, vaya a buscar. ¿Listo? ¿Qué vas a buscar? Ese ID, que es la cédula. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nuevamente lo mismo. Buscar un trabajador. Eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Listo? Lo siguiente, perdón, no es ahí. Lo siguiente es que vamos a preguntar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a preguntar casi lo mismo que tenemos acá, solo que a la inversa. Porque aquí lo que estamos diciendo es que si el trabajador, que si el trabajador seleccionado es nulo, es porque no existe. Pero para preguntarle que si existe, tenemos que decirles que no sea nulo. Entonces, lo que vamos a decirle es this, punto, trabajador seleccionado. En este caso, es diferente de nulo, ¿cierto? Si es diferente de nulo, es porque sí existe. Y si sí existe, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? This, punto, trabajador, trabajadores, ¿sí? O sea, de la lista trabajadores, quiero que remueva, remove, ¿qué quiero que remueva? El trabajador seleccionado, exactamente. El trabajador que es seleccionado, porque significa que si hay algún trabajador seleccionado. Entonces, así como está esto, vamos a eh, hacer la prueba. Solamente con agregar primero, para que lo veamos claramente. Entonces, ya no vamos a imprimir ninguno de estos trabajadores por aparte. Lo que vamos a hacer es decirle, mire, a empresa, ¿sí? Vamos a ver, esa empresa le vamos a decir, a ver, le vamos a decir, aquí abajito, empresa, ¿cierto? Empresa le vamos a decir, es el objeto empresa, es decir, nómina, y nómina tiene su propio eh, método de agregar trabajador. Entonces le voy a decir, mire, empresa, quiero agregar un trabajador. Y ese trabajador va a ser Juan. ¿Listo? Pero además también quiero agregar a Manu. Pero además también quiero agregar a Carlos. Y por último, le voy a decir que me imprima el objeto empresa, porque es el que tiene ya los valores agregados. Pues ahora vamos a ver si los agregó. Aquí podemos darnos cuenta que en un principio nómina estaba vacío, es decir, es este string que está aquí, ¿sí? Y posteriormente a ese le estamos imprimiendo el otro string en donde ya previamente hemos creado los 3 trabajadores y los hemos agregado a la lista. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos a nómina y ya tiene trabajadores y tiene 3 trabajadores agregados a la nómina. Ahí están, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, bueno, vamos a ver, aquí me hace falta algo para poder ver esa lógica de la búsqueda. Eh, a ver, denme un segundo, sería aquí. Vamos a agregar al toString, vamos a agregar este. Ahí no estamos viendo con claridad qué está pasando con esa variable que yo creé. O sea, digamos que en este momento ustedes no pueden dar fe de que la forma con la que yo estoy, la forma lógica que yo estoy proponiéndoles está funcionando de acuerdo a lo que yo les dije. Entonces, voy a poner acá esto, voy a poner esto y voy a poner esto acá. Aquí me faltó el bis. Y aquí me faltó el bis. Dense en cuenta que él funciona sin el bis, pero no se les olvide que es una buena práctica usarlo. Entonces, vuelvo acá. Entonces, dense en cuenta lo siguiente. Voy a inyectar solo uno, es decir, voy a comentar estos dos. El primero, antes de agregar trabajador, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a llegar acá y va a buscar el trabajador. Entonces, si lo encuentra, no lo inyecta, porque ya lo tiene. Pero si no lo encuentra, entonces lo va a inyectar. Y eso significa que cuando lo encuentre, perdón, sí, cuando lo encuentre y solo cuando lo encuentre, él va a agregar ese trabajador al trabajador seleccionado. O sea que esta primera vez que yo lo voy a ejecutar, este trabajador seleccionado va a ser nulo, porque no lo va a encontrar porque está vacío. ¿Por qué? Porque estoy inyectando solamente a Juan. ¿Sí ven?
aunque ya creé los otros dos, solamente estoy inyectando Juan. Entonces vamos a ver. Entonces des en cuenta que trabajador seleccionado está nulo, ¿sí? Y Juan ya lo inyectó porque no existía. Pero entonces le va a decir ahora que inyecte a mano. Entonces va a ser lo mismo, ¿no? Él va a verificar si existe y si no existe, entonces él se va a volver, si existe este valor, ya va a dejar de ser nulo y va a ser igual a este, pero como es diferente, porque la cédula es distinta, entonces lo va a inyectar y trabajador seleccionado va a ser nulo. Vamos a ver, lo ejecuto y perfecto, fue nulo y lo inyectó. Pero entonces digamos que Carlos va a ser igual a Manu, es decir, van a tener la misma cédula. Entonces vamos a dejarle como 1, ¿cierto? Eso significa que cuando yo lo vaya a inyectar, él me tiene que decir que no lo puede inyectar. ¿Por qué? Porque los dos son la misma cédula. Y aunque Manu se llame Manu, Carlos se llame Carlos, para el sistema los valores únicos son solamente las cédulas y entonces Carlos no se va a poder inyectar. Vamos a mirar. Entonces estamos inyectando a Juan, inyectando a Manu, inyectando a Carlos, pero acuérdense que este Carlos primero se va a buscar, ¿sí? Primero lo va a buscar. Una vez lo busque, si lo encuentra, lo asigna a trabajador seleccionado y ya, entonces él dirá si trabajador seleccionado existe o no, entonces lo agrega o no lo agrega. En este caso no lo va a agregar porque trabajador seleccionado va a ser Carlos y Carlos no es igual a null, entonces no va a entrar acá. Vamos a mirar. Entonces lo corro y entonces él me dice, miren, trabajador seleccionado, ¿quién fue? Manu. Es decir, cuando él buscó por este número que yo le inyecté, él encontró a Manu. Obviamente no encontró a Carlos porque Carlos no está. Encontró a Manu, ¿sí? Al encontrar a Manu, él llegó acá y él llega y dice, a ver, aquí está Manu. ¿Igual a null? No, porque esto es Manu. Entonces no lo hizo. Se lo saltó. Y Carlos jamás fue inyectado y a Carlos jamás lo conocieron. Entonces ahí ya está funcionando nuestra lógica. Y como les digo, si quieren ver la razón por la cual llegamos a esa manera de resolverlo, de sacar toda esa funcionalidad en un método aparte, pues lo pueden ver en el video que se socializó. Listo. Entonces, bueno, pero entonces yo quiero que cuando esto se inyecte, él lo busque, él coloque el valor seleccionado, ¿sí? Es decir, lo asigne, pero luego lo deje en null, porque yo no quiero que este valor se quede aquí y de pronto en el futuro, porque no se limpia, de pronto ese valor termine comparándose con otra cosa y termine generándome problemas en el futuro. Entonces lo que yo le voy a decir a él es, a ver, yo le voy a decir, mire, usted compare y una vez usted compare y esté seguro que ese valor ya existe, entonces simplemente ya no lo use más, ¿sí? Déjelo nulo. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues simplemente lo que voy a hacer es, lo voy a establecer nulo. ¿Dónde lo va a establecer nulo? Lo va a establecer nulo aquí afuera. Va a decir this.trabajador seleccionado, después de la comparación siempre va a ser nulo. Eso. Entonces, eso significa que por un segundo se va a llenar acá para determinar que sí hubo un trabajador seleccionado. Luego se va a hacer toda esta lógica perdón, no esta lógica, va a hacer toda esta lógica para comparar si el trabajador seleccionado es igual a null y se va a agregar. Ah, perdón, entonces esto no lo debo colocar acá. Esto lo debo colocar es acá. Después de que él compare las cédulas, si la cédula que entra es igual a la cédula del trabajador que está ahí, y establezca que el trabajador es o no es, no importa al final, necesito que siempre limpie ese setee, inicie como nulo el valor que ya hemos utilizado para comparar. Entonces, eso no va a dejar de funcionar nuestra lógica, simplemente lo que va a hacer es que no se mantenga esto acá, sino que siempre lo use y inmediatamente lo use y compara, ¡pum!, lo deje nulo para que esté limpio. Eso es lo que necesitamos. Entonces, lo voy a guardar, voy a mirar que funcione igual. En este momento debería inyectar estos dos nomás, pero entonces ya no debería establecer este, sino lo debería establecer como nulo. Vamos a mirar. Ahí está. Bueno, aquí lo inyectó, entonces yo cometí un error acá. Vamos a ver qué fue lo que yo hice. Denme un segundo. Porque lo agregué en buscar y lo tengo que agregar es aquí. Es aquí donde lo tengo que agregar. Es acá. Siempre tengo que establecerlo nulo es después de que hago la comparación para agregar, no en el buscar. Por eso se me borró.
O sea, ahí sí ya debería inyectar estos dos y este debería quedar nulo y Carlos no debería mostrarlo acá. Y a Manu, aquí obviamente la muestra y luego lo deja nulo, entonces siempre lo vamos a ver nulo, pero no es que no lo haga, ya mostré en el paso anterior que sí, que efectivamente ahí está ese valor. Vamos a volverlo a ejecutar. Y entonces ahí ya podemos ver que quedó nulo. En algún momento cambió a Manu, se volvió nulo, pero se volvió nulo antes de comparar y saber si Carlos podía inyectarse o no. Y ahí está. Listo. Y Carlos está inyectando acá, pero obviamente por la lógica no se va a inyectar. Ahora, si yo le pongo el otro, el que tenía antes, que es diferente, pues ahí ya cada cédula es distinta, entonces ahí sí ya debería dejar inyectar a los tres, porque ninguno es diferente. Ahí está. ¿Listo? Ahora vamos con eliminar. En eliminar pasa lo mismo, la lógica es la misma. Él tiene que preguntar, luego tiene que remover, pero yo quiero que una vez él remueva, también la copia de trabajador seleccionado también se vuelva nula. Entonces, voy a decir que se vuelva nula. ¿Sí? Ahora vamos a ver si se puede remover. En este momento tenemos tres inyectados. Entonces ahora yo quiero eliminar a Carlos. Digamos, voy a coger entonces la cédula de Carlos, ¿cierto? Y entonces yo aquí abajito le voy a decir empresa, punto, eliminar trabajador. Él está esperando un ID. ¿Cuál ID? Le va a pasar el de Carlos. Posterior a eso voy a imprimir empresa para que me muestre si eliminó a Carlos o no. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a comentar este para que se den cuenta que no queda nulo. Es decir, en este momento cuando él lo busque para eliminarlo, este null va a cambiar por Carlos. ¿Sí? Y luego sí lo elimina. Pero me va a quedar, si yo no lo limpio como lo estoy haciendo acá, pues Carlos se va a quedar fijado acá y eso no es lo que quiero. Yo quiero que esta variable sea como una variable de referencia. Si existe, póngalo. Si no, nulo. Pero una vez lo use, déjelo nulo. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Entonces vamos a probar. Entonces yo simplemente hago esto y entonces le digo proceder. Y entonces efectivamente Carlos fue el que encontró, porque ese es el que yo quiero eliminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de eliminar, primero le digo que busque, establece o no el valor de trabajador seleccionado, comparo si ese trabajador seleccionado existe o no, si existe lo remuevo, si no, entonces ¿qué hago? Le digo póngalo nulo. Además, incluso aún si no lo encuentra, quiero que lo ponga nulo. Entonces le voy a decir que lo coloque nulo. Entonces va a ser la misma lógica, pero entonces ahora ya no va a quedar esto aquí, sino que va a quedar reiniciado en null el trabajador seleccionado. Vamos a probar. Y efectivamente eliminó a Carlos, porque era lo que estábamos haciendo, eliminar a Carlos, y quedó establecido nuestro trabajador seleccionado como nulo al final, ¿no? Entonces es importante entender eso. Esa es una manera, esa es una de tantas maneras que se puede solucionar este inconveniente, agregando, como lo hice yo acá, un nuevo atributo y usando ese atributo como un trampolín para guardar el valor eh, que, que debemos buscar antes de agregar y el que tenemos que encontrar para eliminar. Si se dan cuenta, aquí yo podría poner la misma lógica, toda esta misma lógica, pegarla acá adentro, como lo hicimos en el otro ejercicio, y pegarla aquí adentro, pero pues la idea es evitar la duplicidad y en ese sentido, pues entonces toda esta funcionalidad la separamos y se dan cuenta que funciona perfectamente. ¿Listo? Ahora vamos con ya los métodos que están relacionados con los cálculos. Entonces aquí dice, retorna la suma del salario quincenal de todos los trabajadores. Retorna la suma del salario quincenal de todos los trabajadores. Entonces aquí yo voy a crear una variable de tipo double que se va a llamar salario, salarios mensuales, estos son quincenales. Entonces sería salarios quincenales. ¿Sí? Los salarios quincenales los voy a inicializar en cero. Siempre es bueno inicializarlo en cero. Porque generalmente cuando uno va a hacer lo que dice acá, sumar, ¿no? Sumar, pues si uno no inicializa esto es como si quedara nulo. Y si uno dice 10 más nulo, es nulo. Si uno dice 50 más nulo, es nulo. Pero si uno dice 50 más 0 es 50.
Si uno dice 1.5 más 0, pues 1.5, entonces siempre es bueno inicializarlo. En este caso no estoy muy seguro si aplica también el tema de que cuando le colocamos atributos, digamos en este caso, de tipo entero, él no los inicializa en cero por defecto y ese tipo de cosas. No estoy muy seguro que eso funcione acá. Lo podríamos probar, pero creo que no funciona. Vamos a ver, vamos a probar. En realidad no estoy muy seguro. Y aquí lo que vamos a hacer es desarrollar la lógica. ¿Cuál es la lógica que vamos a desarrollar? Pues vamos a iterar todos los trabajadores. Entonces, en este caso, vamos a colocar de tipo trabajador. Quiero que me itere un trabajador, ¿cierto? ¿De dónde quiero que me itere? De la lista de trabajadores. Ahí ya me va a empezar a generar una iteración sobre la lista de trabajadores y me va a permitir acceder a cada trabajador. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es sumar. Entonces, ¿a quién le voy a sumar? Le voy a decir a salarios quincenales que por favor, entonces, esto sería más igual ¿a qué? A trabajador, ¿sí? A trabajador, y en este caso le vamos a decir que por favor nos diga cuál es su salario. Salario, en este caso sería salario quincenal. Listo. Entonces ahí vamos a iterar trabajador por trabajador y vamos a guardar cada uno de estos salarios quincenales acá. Si nos damos cuenta, ahí ya nos está generando algún conflicto, nos está haciendo la variable local salarios quincenales no ha sido inicializada. Entonces, si ven, inicializada. Debemos inicializarla en algún valor. Y una vez la inicializamos, allá nos da problema. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que todos estos valores que se están acumulando acá los vamos a retornar y eso ya cumpliría con nuestro concepto, la funcionalidad del concepto, sumar el salario quincenal de todos los trabajadores. Ahora vamos con el promedio de la edad. Con el promedio de la edad es algo similar, es decir, tenemos que sumar también es un acumulador, también tenemos que iterar, pero en este caso no tenemos que acumular los salarios quincenales sino las edades, entonces casi lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es, las edades no son de tipo double, entonces son de tipo entero. Vamos a decir sumatoria edades. Vamos a poner en cero, vamos a inicializar, ya sabemos que tenemos que inicializar un valor y entonces en ese sentido pues todo es lo mismo. Entonces vamos a iterar simplemente tipo trabajador, vamos a iterar trabajador sobre el array trabajadores. Listo, esto va a iterar cada uno de los trabajadores y entonces aquí le vamos a decir sumatoria edades va a ser sumatoria edades, por favor sume, ¿qué es lo que vas a sumar? Lo que tenga trabajador y la edad. ¿Y cómo obtengo la edad? Le digo calcular edad. ¿Por qué le digo calcular edad? Porque no tenemos una variable que calcule, no tenemos en trabajador no tenemos ningún atributo que tenga la edad, sino que la edad la calcula nuestro método calcular edad. Entonces, listo. Ahí vamos a obtener la edad del trabajador calculada, la va a agregar acá a sumatoria de edades, aquí me equivoqué, y nuevamente, si se dan cuenta, es casi la repetición del método de arriba. Simplemente que está implementado en otro sentido, pero es exactamente lo mismo. Solo podríamos hacer en un solo método, con un solo ciclo, no hacer un ciclo acá y otro ciclo acá. Eso se podría hacer, no retornando un solo valor, sino retornando dos, aunque los return básicamente nunca retornan dos valores, pero hay maneras de encapsular eso para que se retornen dos o más valores. Entonces, pero por ahora las funcionalidades son esas y no vamos a hacer más allá de las cosas que nos están pidiendo. Obviamente, eso aquí, eso que estoy diciendo no se aplicó, de no hacer cosas más allá de lo que estamos pidiendo, pero aquí no nos están, esto sí no lo están pidiendo, lo que sucede es que lo estamos sacando, esa lógica la estamos sacando de los métodos porque es repetitiva, ¿no? Entonces no queremos que eso ocurra. Entonces ahora sí, vamos con la desviación estándar. Entonces dice, retorna la desviación estándar de edad de todas las personas que hacen parte de la nómina. Bueno, por aquí hay una fórmula. Entonces esta fórmula es sencilla, simplemente es saberla interpretar.
Entonces vamos a ponerla un poquito más grande, a ver si la podemos interpretar. Entonces esto simplemente lo que nos quiere decir es, este símbolo, que es como una E al revés o un 3 al revés, significa sumatoria. ¿Listo? Sumatoria. Entonces dice, sumatoria de, de I igual a 1 hasta N. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que esto es una repetición. Cuando dicen sumatoria de I igual a 1 hasta N, ese N puede ser 10, ese N puede ser 11, puede ser cualquier valor. N es cualquier valor. Pero nos están diciendo que empieza en 1. ¿Sí? Podría empezar en 3, o podría empezar en 7, o podría empezar en cualquier valor, incluso valores negativos, si así lo requiere la fórmula. Pero nos están diciendo, queremos hacer una sumatoria de I igual a 1 hasta N. Quiere decir que I será igual a N. Entonces, eso significa que esto es como una repetición. ¿Y qué es lo que vamos a repetir de forma de I igual a 1 hasta N? Esta fórmula, xi menos, esto creo que es un beta o un alfa, no estoy seguro. El símbolo de beta o de alfa, bueno, no es relevante, pero aquí simplemente tenemos que entender un poquito a qué se trata, de qué se trata, que es xi. Entonces, xi es la edad de cada trabajador. Ok, xi es la edad de cada trabajador. Y luego dice, y este, vamos a ver, voy a reducirlo, es el promedio de la edad del conjunto de los trabajadores que hay en el array list. Ok, vamos a armar solamente la parte que está dentro del paréntesis. Entonces, solo la parte que está dentro del paréntesis, es decir, esto, voy a ponerlo aquí, xi menos u al cuadrado, pues el cuadrado en informática se escribe así. Entonces, eso que está ahí, lo voy a escribir a continuación. En nuestro código, dice que xi es la edad de cada trabajador, ok. This punto, bueno, espérense a ver. Se supone que como esta es una sumatoria, es decir, hay una repetición de i igual a 1 hasta n, vamos a ver qué es n, dice el número n es el número de muestras a considerar en el cálculo. El número de muestras en nuestro caso sería el número de trabajadores que tiene nuestro atributo trabajadores, que es una lista. Y esa lista puede contener uno o más trabajadores. Entonces, en este caso sería de i igual a 1 hasta n, ¿sí? Entonces tenemos que crear un ciclo antes de la fórmula. Entonces, aquí lo que hacemos es decir, for int i igual a 1, así nos dice la fórmula, ¿cierto? Igual a 1, donde i sea menor o igual a qué? Sea menor o igual a el tamaño de la lista de trabajadores, ¿cierto? Ahí la tenemos. Y luego que se incremente uno por uno, incremente uno a uno, y entonces esto me va a iterar de 1 hasta n. ¿Listo? Entonces aquí, bueno, aquí me equivoqué. Entonces esto no tiene mayor ciencia. Esto haría exactamente lo que requiere la cantidad de repeticiones que requiere esta sumatoria. ¿Qué es lo que vamos a repetir dentro de esta sumatoria? Solamente la parte de la derecha de la sumatoria, es decir, esta fórmula que está acá. Es decir, esto que tenemos acá es lo que vamos a repetir. Sin embargo, como esto en realidad lo que está haciendo es iterar el atributo trabajadores, ¿sí? Donde están todos los trabajadores, y lo que está haciendo es iterar primero el primer trabajador, luego el segundo, luego el tercero, así hasta los que hayan. Pues en realidad aquí no hay mayor ciencia en hacer esto, podríamos simplemente volver a tomar nuestra lógica anterior, que es esta, y es decir, que itere todos los trabajadores, ¿sí? Entonces de tipo trabajadores, itere el trabajador, ¿de dónde? De la lista de trabajadores, y ahí estaría haciendo exactamente lo mismo, es decir, una iteración de I1 hasta N, ¿cierto? La sumatoria va a ser, significa que es acumulación, ¿sí? Acumulación entonces significaría que yo voy a colocar aquí, por ejemplo, una variable que se llame total, double total, ¿sí? Este también lo inicializaríamos en 0.
¿Listo? Porque va a ser un acumulador. Y como es una sumatoria, entonces le vamos a decir que total, ¿sí? Total va a sumar, acumular, total, el resultado de esa fórmula. Entonces ya nos habían dicho que XI es la edad de cada trabajador. Entonces nosotros decimos, tenemos aquí a trabajador, cada trabajador, acuérdense que aquí están todos los trabajadores, el MIT era el primer trabajador, luego termina a hacer el for, luego me itera el segundo trabajador, luego termina el for, luego me itera el otro trabajador y así hasta que ya se acaben los trabajadores que están en la lista. Entonces aquí me está diciendo que si XY sería la edad de cada trabajador. Entonces lo que voy a hacer es que el trabajador que me va a iterar acá, le voy a extraer la edad. Entonces, ¿cómo le extraigo la edad? Acuérdense, calcular edad. Eso es lo que voy a hacer, calcular edad. Y una vez calculo la edad, entonces dice, réstele. Ay, Dios mío. Cristo padecer. No sé cómo en un momento encuentro fácilmente una tecla y al rato ya no la encuentro. Y luego me dice que U es igual a el promedio de la edad del conjunto de los trabajadores. Entonces eso sería igual a bis punto promedio edad nómina. Ahí ya lo tengo. Entonces ahí tengo el xi menos u. Pero me dice que todo eso lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces eso significa que tengo que coger de acá hasta acá todo esto y lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar math, voy a usar la clase math y voy a usar el método how, que sirve para elevar. Entonces, primero le paso los dos valores del cálculo, es decir, xi menos u, y luego, en el siguiente parámetro, coma, le mando el valor de cuántas veces quiero elevarlo. Entonces le voy a decir 2, porque lo quiero elevar al cuadrado. Y ahí ya estoy haciendo solamente la parte izquierda, perdón, la parte derecha de la sumatoria. La sumatoria sería esto, sería este pedazo, sería la sumatoria, y la iteración de la sumatoria la hace el for, 1, 2, 3, es decir, de n, de i igual a 1, es decir, desde el primer trabajador hasta n, en este caso tenemos 3, mírenlos, tenemos 3. Entonces, como tiene 3, él lo que hace es llegar y decir, vea, i vale 1, tan, hace la primera iteración, ¿cierto? Hace el cálculo, hace la sumatoria es esta, y hace el cálculo de esto, la primera vez. Luego, tin, la siguiente, para el segundo trabajador, y acumula acá. Luego, tin, hace la tercera y acumula acá. Una vez acumula todos estos valores que están acá, entonces ahí sí hace la operación que está afuera. Y esa operación que está afuera es coger. Hagan de cuenta que sumatoria de, voy a agrandarlo nuevamente. Hagan de cuenta que sumatoria, ¿sí? El resultado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, ¿sí? De xi menos u elevado al cuadrado, que aquí no se ve, elevado al cuadrado, a ese hacia el otro lado, a ver si me pongo hacia el otro lado, no me deja. Mírenlo, aquí está el cuadrado, ¿sí? Eso, el resultado de todo eso queda en total. Entonces ahora me toca es decir raíz cuadrada de 1 sobre n por total. Eso es lo que me falta, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a llegar y decir, voy a decir, bueno, raíz cuadrada, ¿cómo sería raíz cuadrada? Math.sqrt. Esa es la función que tiene Java para sacar la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué es lo que quiero meter en la raíz cuadrada? Dice 1 sobre n. Entonces, 1. ¿Y quién era n? Nosotros ya habíamos dicho que n es el número de muestras. Es decir, this punto, todo el array de trabajadores, ¿cierto? Pero necesitamos es la cantidad que hay ahí. Entonces aquí, con esto vamos a obtener la cantidad. Es decir, si hay 3 trabajadores, entonces lo que va a decir es, mire, a la lista de trabajadores, ¿sí? Cuénteme cuántos trabajadores hay ahí. Entonces todo esto significa que va a contar los trabajadores que están en ese array list. En este caso son 3. Entonces va a quedar 1 sobre 3, ¿cierto? Y dense cuenta que la raíz también abraza total. Entonces
el total debe ir también dentro de nuestra, ¿cómo se llama esto? De nuestra operación, no de quedar por fuera. Entonces aquí voy a hacer una cosa. Esta es la primera operación. La voy a abrazar con unos paréntesis. La veamos. Esta es la primera operación. Y la siguiente es que el resultado de eso lo voy a multiplicar por total. Toda esta expresión que está aquí, toda absolutamente esta expresión, ya sería todo. Raíz de 1 sobre n sumatoria de i igual a 1 hasta n de xi menos, no sé, beta, alfa, no estoy seguro de esa letra que es, ¿sí? Al cuadrado. Eso es esto. Entonces, este es nuestro resultado. Ahí tenemos todo nuestro resultado. Esto simplemente es de saberlo interpretar, ¿sí? Aquí en realidad nos están dando toda la solución. Esto es más saberlo interpretar para saber cómo colocarlo en el código. Y luego, pues, lo vamos a retornar. Él lo retorna como double, sin embargo, ya vimos en el otro apartado que aquí lo que nosotros hicimos fue poner acá este valor. Este valor es entero, es decir, el tamaño es entero. Nunca te va a decir que la cantidad de objetos que hay en una lista o de números que pueden haber en una lista es un número decimal. Entonces, generalmente cuando se hacen operaciones entre, entre enteros y decimales, se pierden fracciones decimales. Entonces lo que hacemos es que, igual, esto nos va a dar 3, ahorita porque tenemos 3, pero en la computación, en el cálculo, esto va a hacer que se generen pérdidas decimales producto de coger este entero, multiplicarlo por 1, luego esto se va a volver una fracción y luego entonces esta fracción va a ser 0.333 no sé qué, por el total que probablemente esto también vaya a tener algún decimal y se va a perder esa fracción. Entonces para evitar eso vamos a convertir el entero, lo vamos a convertir en un double. Entonces ya no va a ser 3, sino va a ser 0, 3.0. Vamos a volver double. Y ahí evitamos la pérdida de esas fracciones. ¿Listo? Y retornamos ese valor porque eso es lo que nos pide el método que retornemos. Entonces ahí ya tenemos nuestra desviación estándar. Por último, en este método nómina, en esta clase nómina, perdón, tenemos el salario quincenal por trabajador. ¿Sí? Entonces el salario quincenal por trabajador, miren que aquí pasa algo particular también. Aquí nosotros tenemos que buscar el trabajador. Entonces miren cómo cobra sentido el hecho de que nosotros hayamos separado la funcionalidad de buscar, porque la necesitábamos para agregar, la necesitábamos para eliminar y ahora la vamos a necesitar para qué? Perdón, para encontrar a un trabajador específico, es decir, aquí nos está haciendo falta este string ID. Entonces nos dicen, mire, nosotros le vamos a pasar el ID, en este caso eso es la cédula, ¿sí? Y nosotros necesitamos que, para que nos dé el salario de un trabajador, tenemos que buscarlo. Entonces le vamos a decir this, buscar, y miren cómo cobra sentido lo que hicimos allá. De separar la funcionalidad, porque si no tendríamos que repetir ese buscar muchas veces en diferentes partes. ¿Y esto qué hace? Buscar un trabajador. ¿Listo? Y vuelve y hace lo mismo. Al buscar el trabajador, ¿qué es lo que hace? Lo repito nuevamente. Él mira si el trabajador que se ingresó, la cédula que se ingresó, al hacer las iteraciones por toda la lista, él va preguntando si el trabajador que se está iterando tiene el mismo número de cédula que se ingresó al buscarlo. Y si eso es así, entonces establece dentro del atributo trabajador seleccionado, establece ese trabajador que se encontró. Si no, pues va a quedar nulo porque por defecto lo hemos establecido en nulo. Mirenlo acá. ¿Bien? Entonces, se vuelve muy, muy importante separar esas funcionalidades que uno sabe que se van a repetir en todo lado. Y una vez, pues, lo encuentra o no lo encuentra, entonces hacemos lo mismo que hicimos acá. Es decir, una vez él busca, entonces nosotros verificamos. Vamos a colocarle aquí unos mensajes porque eso no dice nada. Esto, por ejemplo, en este caso,
lo que hace es verificar, perdón, verifica que el número de, no, en este caso verifica que no existe, que no exista un trabajador. ¿Por qué que no exista? Porque está diciendo que solamente si trabajador seleccionado es nulo, es decir, que no lo encuentra, entonces lo inyecte. Entonces verifica que no exista un trabajador con el mismo número de identificación. Eso es lo que hace eso, ¿listo? Me olvidó colocarle eso, pero es importante tenerlo ahí para las notas. Y en este caso, en el de eliminar, es todo lo opuesto, ¿no? Es decir, verifica que no exista, no mentiras, que exista, en ese caso sería que existe un trabajador con el número de identificación, es el que le pasamos, ¿no? Identificación. Identificación. Listo. Y ahora aquí, pues, vamos a hacer algo similar. Es decir, también vamos a crear un condicional que nos ayude a determinar si encontramos el trabajador para extraer la información relacionada a su salario quincenal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir ese condicional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a verificar que existe un trabajador con un número de identificación. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Ahora, armemos el condicional. Recordemos que estamos usando el atributo que hemos creado, ese atributo que no está dentro del modelo, que se llama trabajador seleccionado, ¿cierto? Si trabajador seleccionado no es nulo, es porque existe, ¿cierto? Es decir, si yo estoy buscando a Paula y la encuentra, trabajador seleccionado se va a volver Paula. ¿Y Paula es diferente de null? No es diferente de null. Perdón, Paula es diferente de null, sí es diferente de null. Entonces quiero que entre. ¿Y qué quiero que es lo que haga? Lo que quiero es que haga es que coja el salario quincenal de Paula y me lo dé. Salario quincenal. Y quiero que me lo asigne. Entonces, bueno, pero entonces aquí, ¿qué pasa? Salario quincenal tampoco lo tengo, lo puedo colocar acá. Le puedo decir de tipo double. Salario quincenal por defecto va a ser, aquí nos está diciendo, si este no retorna, si este no se encuentra, retorna 1. Entonces, por defecto le voy a decir, siempre va a ser -1. Es decir, voy a dar por sentado que desde que ejecute esto no va a encontrar nada y el salario quincenal siempre va a ser 1. ¿Listo? Pero si lo encuentra, entonces cambie el valor. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, aquí lo que hago es, digo, Paula es diferente de null. Sí, entonces encontró a Paula. Entonces coja pis, perdón, no, en este caso, así, pis punto trabajador seleccionado, porque ahí es donde está Paula, ¿cierto? Punto salario quincenal. Y ahí voy a obtener el salario quincenal del trabajador seleccionado. ¿Listo? Y una vez pase eso, pues voy a tener aquí nuestro salario quincenal. Y entonces ese es el valor que yo voy a retornar, el salario quincenal que hemos obtenido. Si lo encuentra, pues va a coger el valor que tenga de salario Paula y se lo va a poner a salario y ese es el que va a retornar. Si no lo encuentra, pues ¿qué va a retornar? El valor que le pusimos por defecto, que es -1, que es esto que pusimos acá, es esto que está aquí, esa condición que está ahí. Ahí la tenemos. Adicional también queremos que una vez él haga esto, pues también nuestro valor, una vez ya opere, una vez ya termine de hacer eso, nosotros queremos que esto sea, que el trabajador seleccionado sea nulo. Eso es lo que queremos. Pues siempre que él busque y ya haga su operación, siempre queremos que sea nulo, no queremos que quede esa información ahí. Y ya tenemos ahí nuestra lógica desarrollada. ¿Listo? Entonces creo que ya tenemos toda la lógica de nuestro trabajador.
Aparentemente ya la tenemos, aparentemente ya tenemos toda la lógica de nuestra nómina, entonces vamos a probar. Entonces, ¿qué nos haría falta? No, creo que no nos hace falta nada más, simplemente imprimir los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir los datos. Vamos a decirle system outprint ln, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos imprimir? Entonces, queremos imprimir primero el total de los salarios. Pues por aquí estaba. Ah, no, aquí no nos lo dice. Pero bueno, básicamente lo que queremos es el salario quincenal por trabajador. No, este no lo necesitamos. Necesitamos es el total de los... Necesitamos la desviación estándar. Ese es uno, desviación estándar. El promedio, el promedio de edad de los trabajadores en nómina. Ese es el otro. Y el salario quincenal de la nómina. Ese es el otro. Esos son los tres que necesitamos ver. Entonces ahí sí ya no podemos usar este porque no tenemos variables, no tenemos atributos donde almacenar esos valores, entonces tenemos que directamente sí llamar a cada uno de esos métodos y que nos dé los resultados. Entonces, ¿qué vamos a decir? Le vamos a decir aquí, total salarios quincenales de todos los trabajadores. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar y decir, empresa, porque es empresa la que vamos a llamar, es decir, la nómina, y vamos a llamar este calcular salario quincenal nómina. Entonces le decimos, punto, calcular salario quincenal nómina. Listo. El siguiente que vamos a hacer sería, bueno, voy a copiar los tres de una vez. El siguiente sería el promedio, ¿no? Entonces voy a colocar aquí promedio, edad, trabajadores en nómina. Listo. Edad promedio de trabajadores en nómina. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que voy a llamar yo? En este caso, promedio edad nómina. Ahí está, promedio edad nómina. Y para el último sería la desviación. Entonces decimos desviación estándar edad trabajadores en nómina. ¿Qué es lo que vamos a llamar? Pues a la desviación. Desviación estándar edad nómina. Vamos a mirar, a verificar qué es esa. Desviación estándar edad nómina. Sí. Guardamos. Ah, me faltó los paréntesis. Esto pasa. A uno se le olvidan las cosas. Es importante revisar. Miren, tres paréntesis abriendo. Tres paréntesis cerrando. Ahí hay un error. Uno abriendo. Y luego acá otro abriendo. Entonces tenemos dos a un lado y tres al otro. Entonces aquí tenemos que quitar uno. Listo. Ejecutamos. Y entonces allá podemos ver los resultados. Aquí me está diciendo que tengo un problema en trabajador. En la línea 92. Trabajador. Vamos a ver. La línea 92. En la línea 92. Fecha de nacimiento. Vamos a ver qué está pasando ahí. Y trabajar. Trabajar en la línea 92. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? No puede ser resuelto el tipo. Local date of. Fecha de nacimiento. Eso está rarísimo. Nacimiento. Business nacimiento. Día de nacimiento.
Ah, ya, es que esto no se instancia. Ese es el problema. Se me olvida. Siempre se me olvida. Esto no es una instancia. Aquí no hay que hacer una instancia. Generalmente todas estas, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta cuando hicimos el cálculo matemático, eh, creo que es en nómina, acá, MathPow, Math SQRT. Generalmente los paquetes tienen funcionalidades, digamos que ya están estandarizadas, como es los cálculos matemáticos, en este caso los cálculos de fecha. Generalmente no necesitan instanciarse porque son, en el fondo son clases, serían clases, serían clases abstractas. Entonces no requieren instanciarlo. ¿Sí? Eso ya lo habíamos explicado antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa lo mismo con esta, que no necesita instanciarse, no necesita el new para instanciarse para crear ningún objeto, y yo lo puedo llamar directamente. Ese es el error que está pasando ahí. Entonces, ahora sí, creo que si lo corremos, aquí tenemos otro problema, pero esto ya es de otra índole. Dice nómina Java en la línea 84. Y la línea 84 es exactamente donde estamos parados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí me está diciendo que hay un problema con un paréntesis. Ah, ok, le falta el punto y coma. Ah, pequeño detalle, miren, aquí lo decía, pero como uno no lee, dice, inserte el punto y coma y complete el bloque de la sintaxis. Listo. Estas cosas pasan, ¿sí? Y es bueno que se acostumbren a eso, que se acostumbren a leer los errores y darse cuenta que no son tan determinantemente malos. A veces es peor cuando todo corre y la lógica no da. Eso es todavía, digamos, más grave en algunos aspectos. Entonces ahí tenemos nuestros datos. Ah, y aquí dice promedio de edad de trabajadores. Ese no es el promedio de la edad. Ese no es el promedio. Ah, bueno, 71. Vamos a mirar. Creo que ahí hay algo mal. A ver, hagamos la prueba con... Vamos a decirle que a Carlos no lo agregue. Está eliminando a Carlos. Ah, no, él está eliminando a Carlos. Entonces significa que está sumando la de Juan y la de Manu, ¿cierto? Yo les dije que Juan tiene 4,3 y que Manu debe tener 28, creo que era. A 71. Eso quiere decir que el promedio de la edad no nos está dando bien. Vamos a mirar, menos mal lo logré ver. Entonces, el promedio de la edad del trabajador, calcula la edad. ¿Y dónde está el promedio de edad? Acá. Vamos a ver, calcula la edad. Oye, ¿qué pasó? No la encuentro. Promedio de edad nómina. Ah, esto es de nómina. Que lo estoy buscando donde no es. Promedio de edad nómina. Ah, claro, sí, miren. Yo hice la suma de todas las edades, pero le devolví la sumatoria de todas las edades. No, aquí me hace falta dividirlo por la cantidad de personas que hay en la lista. Entonces, en este caso sería trabajadores.size. Ese fue el pequeño error. ¿Listo? Ahora sí ya debería no ser 71, que es la suma, sino debería ser otra cosa. Vamos a ver, como 30 y... Vamos a ver qué es lo que debería. 35 más 28 dividido entre 2 igual 35,5. Entonces vamos a ver si eso es cierto. 35,0. Aquí pasa que en algún lado de nuestro cálculo está pasando exactamente lo mismo, se están perdiendo decimales. Entonces vamos a ver dónde se están perdiendo decimales. Podría ser que aquí también se estén perdiendo decimales. Vamos a ver. Aquí se pone estar perdiendo decimales y el otro es donde puse el double. Voy a quitar todo esto porque no me está dejando ver.
A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí es un lugar donde se podrían estar teniendo decimales. Entonces sería poner, porque esto es un entero. Al final del día esto también es un entero, ¿sí? Y esto también es un entero. Y está, sí, y aquí está doliendo un valor doble. Podríamos colocarlo aquí a ver qué pasa. Sin embargo, yo recuerdo que nosotros habíamos atacado en la variante anterior, habíamos atacado en dos lugares, pero no me acuerdo si es acá. Aquí debería recuperar esa fracción que se está perdiendo. Vamos a ver. De 5, ahí está. Ahí tenemos nuestra fracción. Listo. Vamos a revisar que todo se encuentre bien. Y creo que por eso ya hemos terminado con esto el ejercicio relacionado al reto 4, variante 1. Espero haber sido claro. De todas maneras, no se olviden que todos los detalles que no doy en este video, en esta versión, están condensados en la versión del reto 4 que socializamos eh, el día de hoy también, fue el día de hoy. Entonces espero que les haya gustado y estaremos pendientes para la socialización del siguiente reto. Como se pueden dar cuenta, este reto es exactamente igual, la lógica es exactamente igual a la del reto que socializamos y va a ser exactamente igual para el reto que falta por eh, socializar. Básicamente la idea o el modelo, la idea de negocio es diferente, pero básicamente todo lo que hay que hacer es exactamente igual. Gracias por visitarme y hasta una próxima entrega.